Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuando llegué y vi el letrero de la escuela normal, dije, al fin llegué a ver la escuela Rebsamen. Es algo fundamental en el reconocimiento del inicio de las normales en nuestro país. Y me siento muy afortunada de estar con ustedes aquí, sobre todo porque yo pienso que la educación es un espacio de debate y de crítica fundamental. En relación a los libros de texto, creo yo que es muy importante no desvincularlos de la propuesta de la nueva escuela mexicana. O sea, habría que partir de esa dualidad existente en una propuesta educativa que emerge de un acuerdo de ley, ¿sí? Y su conclusión en los libros de texto. Y en ese sentido, la propuesta de la nueva escuela mexicana tiene, y que se ve plasmado hasta cierto punto, diría yo, ¿sí?, en los libros de texto, con un tejido profundo que está en el origen de los libros, que tiene que ver con el reconocimiento de que la escuela no solo propone planes y programas generales, sino que lo que la escuela también propone son una serie de tejidos culturales, éticos, de procesos de aprendizaje que sostienen esas propuestas. Y me refiero a la existencia de los ejes articuladores en la propuesta de los libros de texto y en la propuesta de la nueva escuela mexicana. Coincido con muchos de ellos. Equidad de género, por ejemplo, es un eje articulador, ya lo mencionaba Luis, en ese sentido de este debate que se genera con sociedades cerradas, ¿no?, pero que es fundamental. En un país con, no sé, la cifra exacta, con 9, 10 feminicidios diarios, es urgente, es fundamental que haya una visión diferente de la apertura a la diversidad, del respeto a las niñas, las mujeres y las disidencias de nuestro país, para que esto se teja desde las primeras edades, como algo natural, como algo que esté en el entorno. No es lo único. Está la intercultural crítica, está el reconocimiento a las culturas, está la educación estética, está la educación a la salud. Faltan algunos, yo diría. Siendo crítica hay que decir, ¿dónde está la justicia, por ejemplo? ¿Dónde está presente la emancipación en esos exarticuladores? Y sería algo a lo que habría que invitar a la docencia en nuestro país. ¿Cuáles ejes nos faltan en esa construcción? Yo creo que una propuesta curricular aterrizada en libros no se termina. Yo he estado en el diseño de muchas y siempre decimos, falta esto. No es suficiente. Hay que, como lo dice Pedro, hay que probarlo en las aulas y después de probarlo en las aulas veremos cuáles son los faltantes. Entonces, yo creo que esa es una parte importante que proporcionan los libros de texto. Y otro tiene que ver con ser una posibilidad de acompañamiento a los docentes. Siempre lo han sido, siempre lo han sido. Por eso, lo que está pasando ahora en Chihuahua es fundamental, que puedan llegar a las aulas y que sean una herramienta más que acompañe el trabajo de las y los docentes. Y desde esa perspectiva, creo que los libros de texto han recogido a través de la historia, porque yo no pondría antes los libros eran así y ahora son así. Yo creo que hay una construcción que se va recuperando. Algunas se pierden, no hay que perderlas. Mi recomendación es no perdamos lo que ya construimos. Somos un país con una tradición pedagógica muy fuerte, hay construcciones muy importantes que no deben ser negados. Y si en algún momento algunos discursos de la nueva escuela mexicana niegan lo anterior, desde mi perspectiva están equivocados. Porque en esa construcción anterior participamos muchísimas personas que construimos honestamente, académicamente, de manera pertinente, propuestas. Una de ellas tiene que ver con la psicogénesis, con la forma como la sociedad, particularmente en México, ha habido un trabajo muy fuerte de recuperación desde la visión del niño y el grupo, de cómo construyen conocimientos, cómo construyen la lengua, por ejemplo. La reciente pérdida de Emilia Ferreiro pues marca una línea importante. O sea, México es pionero en esa construcción de cómo las niñas y los niños van construyendo su relación con la lengua escrita. El trabajo del DIES Investav
con Jimmy Fuenlabrada, con David Bloch, Juan Liobe, nos muestran también que el número se construye, y se construye con ciertos pasos que las maestras y los maestros los conocemos. Eso hay que recuperarlo. Está presente totalmente, hay algunos reflejos, pero yo creo que debe estar presente. Igual pasa en el campo de la ciencia. Bueno, nuestra querida Toña Candela, en todo su trabajo que hizo con Juan Manuel Gutiérrez en un tiempo de una gran apertura para la enseñanza de las ciencias, marcó muchas líneas que tenían que ver con reconocer que a los 6 años un niño tiene un pensamiento mágico fenoménico, pero a los 10 años tiene un pensamiento concreto y empieza a hacer operaciones mentales, y poder aportarle elementos para que él construya lo tiene que hacer la escuela. Igual pasa con la construcción de las nociones temporales. La doctora Gaby Soria, que ha planteado propuestas muy interesantes sobre cómo los niños y las niñas construyen su noción del tiempo, es necesario que se recuperen. Sí, hay algunos destellos en los libros, no todo. Hay otra cuestión importante que tiene que ver con la didáctica. O sea, los libros de texto necesariamente tienen que tener un lenguaje didáctico, porque son para enseñar. O sea, son libros que enseñan a los niños, las niñas y guían a los maestros. Y desde esa perspectiva hay una aportación que yo creo que hay que subrayar muy importante. Se puede tener un modelo en el aula de enseñanza vertical, diría yo. El profe pone en el pizarrón, enseña las cosas y los niños escriben. Pero se puede construir también con los niños y las niñas. Yo lo he hecho muchas veces, por eso digo, acepto el asunto de maestra de cabecera, porque me he dedicado a eso toda la vida, y cuando uno, en lugar de ver el pizarrón, voltea a ver a los alumnos, cambia la historia. En ese momento, la construcción conceptual de las infancias presentes en el aula se potencia enormemente, porque un chico dirá, ¿y por qué? Alguna vez me lo preguntaron, oye Tere, y en el momento en que se estaba firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo, nadie dijo nada, nos estaban quitando la mitad del país. O sea, es una pregunta que ilumina el aula, pero uno la puede recuperar si está viendo a los alumnos y a las alumnas, y no si ve la planeación o ve un texto o lo repite o lo copia. Y en ese sentido, estos libros de texto proponen un modelo de interacción que habrá que madurar, diría yo, porque bueno, están los proyectos en los libros, los proyectos de aula, los comunitarios y los de escuela están ahí, pero estos proyectos proponen una manera diferente de construir. ¿Todos están terminados, adecuados, graduados? No. Ciertamente que nos toca a los docentes hacer una revisión y apropiarnos de aquellos pertinentes. ¿Que es un universo muy amplio? Sí, claro que es un universo muy amplio, hubo muchas aportaciones. ¿Que todos ellos permiten la reconsideración de todo el programa escolar? Habría que revisarlo profundamente. Sí, hay un trabajo que hacer en el espacio colegiado, y aquí quiero señalar que es necesario que en su visión estructural la SEP reconozca qué partes de su funcionamiento no permiten esto. Lo digo en serio, y lo digo desde el aula y lo digo desde la escuela. ¿Qué tanto la escuela en su estructura, en su manera de funcionar, impide los diálogos colectivos, impide el trabajo colegiado, obliga a seguir una guía operativa de consejo técnico con punto 1, 2, 3, 4 que hay que seguir religiosamente y dejar, como hemos visto en las guías operativas, solo el 20% para analizar los problemas de la escuela? Es un absurdo, es un absurdo. Entonces, pues yo le regresaría a la Secretaría de Educación Pública el cuestionamiento de si en su estructura, en su manera de operar, en las direcciones operativas, en las supervisiones, en las zonas escolares, permite esto, en las direcciones de las escuelas. ¿Qué tanto estamos dispuestos a abrirnos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a realmente dialogar? ¿Qué tanto estamos dispuestos a reorganizar los programas de acuerdo a la experiencia del colegiado? O tal vez aprovechando que en ese colegiado haya una maestra que es experta en matemáticas y oriente a la escuela en esa construcción. O alguien es muy dotado para la historia y argumente para que la escuela pueda tener esa construcción. Yo creo que en su condición actual la escuela mexicana no lo permite. No lo permite en lo general. Hay, bueno, la escuela del maestro Pedro me consta y muchas escuelas que conozco lo hacen. Creo que es importante. Y hay otro punto fundamental. Se plantea en esta nueva propuesta
la reivindicación del papel del maestro. Vivimos un sexenio en donde el maestro, bueno, era exhibido como el culpable del desastre de la educación nacional, ¿no? Recordarán algún film por ahí que circuló por muchos lados diciendo que éramos los maestros y las maestras responsables de esta debacle nacional. ¿Sí? Se plantea la reivindicación del maestro, pero hay un ausente muy importante. Las maestras y los maestros democráticos han estado construyendo desde hace muchísimo tiempo propuestas, las han documentado. Eso se los criticamos al principio. Sí, muy bien su práctica, maestro, pero ¿qué nos deja, qué nos entrega? Hay que escribir, hay que difundir, hay que sistematizar, hay que recuperar. Bueno, se aplicaron en la tarea, se aplicaron en su tarea de propuesta y se tienen muchas propuestas. Se tienen propuestas en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en la Ciudad de México, en Chihuahua, en Hidalgo. ¿Dónde están esas propuestas en la propuesta actual? No basta con decir que existen. Yo creo que hay que darle luz, porque una propuesta pedagógica no madura hasta que no se pruebe en el terreno. Uno tiene que ensuciarse los zapatos y meterse allá al aula y trabajar directamente en el contexto real. Y es ahí donde se ajustan, es ahí donde uno dice, no, esto no puede llegar hasta allá, hay que regresar 3 pasos. O ahora sí, me adelanto porque ya voy en caballo de hacienda. Eso no se ve hasta que no se está en la práctica, pero no se recupera por la burocracia. Y esto es algo que también le toca a la Secretaría hacer. O sea, los caminos burocráticos no van a recoger nunca las propuestas, porque esos rebasan los límites de la estructura, del esquema que se propone. Siempre hay nuevas opciones. Una de las características del pensamiento científico es pensar que los anteriores descubrimientos son útiles, pero hay nuevas preguntas. Gracias a eso la ciencia ha avanzado enormemente porque no se quedó con la primera pregunta y la primera respuesta. La práctica pedagógica también lo hace, no tendría por qué quedarse con ellas. Entonces, a mí me parece fundamental que esto sea considerado, sea retomado, porque yo alguna vez le decía a los profes en algún encuentro, algo muy importante es que de esta nueva escuela mexicana, de este nuevo planteamiento teórico, metodológico, conceptual, se recupere, bueno, esa alternativa, pero sobre todo que las escuelas legitimen sus proyectos propios. La Benemérita tiene proyecto propio de formación y es diferente de la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México. No tendrían por qué ser iguales. Hay el conjunto de profesores, académicos, docentes de diferentes tiempos, define la escuela en su práctica cotidiana. Así es la educación es un asunto humano. Alguna vez alguien decía, ¿qué pasaría si deja de haber directores en la escuela? O un supervisor deja de estar en la zona, o un director operativo. Y todos dijimos, siguen funcionando. Siguen funcionando porque la tarea fundamental es la educación, y es lo que van a hacer. Y es lo que hace cada maestro en su aula, y cuando tiene un problema lo resuelve. ¿Estaba previsto el problema? Posiblemente no. Pero en ese momento, todas las capacidades que ha desarrollado le permiten atender a este chico que llegó sin comer, ¿sí? O a esa otra pareja de niños que tienen un conflicto a resolver entre ellos. Eso hacemos los maestros en el aula y hay que reconocer que es necesario que lo hagan todo el tiempo. Entonces, yo creo que en ese momento, ese proyecto de los proyectos, tendría que generar los proyectos de escuela y que se van definiendo por este colegiado que trabaja en la escuela y que decide cómo es su escuela, ¿sí? Que decide cuáles son sus prioridades, que decide en esa libertad otorgada al magisterio reconocer estos espacios de construcción colectiva. Creo que eso es algo fundamental. Y un último, para no abusar del tiempo, es la cuestión de lo interdisciplinario. ¿Por qué es importante lo interdisciplinario? Yo creo que en esta propuesta de los libros de texto que se ha debatido tanto, hay algunos elementos, y lo dije al inicio, por ejemplo, en el caso de la psicogénesis del número, de la lengua escrita, que hay que recuperar. A mí me tocó trabajar en CONAFE con la nueva propuesta que hicimos de proyectos, ¿sí? Los proyectos primero para los migrantes, para todos nuestros niños y niñas migrantes en el país, y después para los comunitarios.
Y una solución pedagógica fundamental fueron los proyectos. Exactamente están ahí los proyectos, muchos proyectos se pusieron entonces, y una de las bondades era que se tenía un trabajo interdisciplinario en donde había muchas disciplinas que discutían el problema de la familia, la escuela, las fiestas, la concepción de la muerte, la concepción de los derechos de las niñas y los niños, el juego, muchos proyectos, pero al mismo tiempo reconocía la necesidad de talleres particulares de desarrollo psicogenético. O sea, estaba el taller de lengua y trabajábamos la lengua ayudando a los niños que van en un proceso en ciertos momentos. Estaba el taller de matemáticas, el laboratorio de mate, y se trabajaba en esa consecución. Y yo creo que esto es algo importante que necesita estar, porque eso dará mucha seguridad a las maestras y maestros de cuáles son los caminos posibles a seguir y al mismo tiempo articular con una propuesta de proyectos. Entonces, yo creo que, bueno, los libros de texto son esa herramienta, no son la única. Tenemos las maravillosas bibliotecas escolares que han generado un espacio muy importante y creo yo que todo eso, junto con la inteligencia de las niñas, los niños y los adolescentes, nutre el trabajo del aula y desde luego las y los docentes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, es claro que uno de los cambios significativos es una propuesta didáctica diferente que voltea a ver al grupo, que voltea a ver a la colectividad. Creo que eso es algo fundamental, ¿no? Que requiere una formación. También reconozco que una parte importante es invertir en la formación, cambiar una estructura anquilosada, oficial, hegemónica, para que pueda haber un proceso de construcción colectiva. Creo que esa es una cuestión muy importante. Creo que otro tiene que ver con la recuperación de estos saberes que tenemos en las escuelas sobre los procesos de aprendizaje, directamente los procesos de aprendizaje. Porque la práctica educativa, la práctica de enseñanza, no va antes del aprendizaje. O sea, los niños y las niñas y los jóvenes aprenden, tienen sus procesos propios y esto es fundamental que se reconozca en las escuelas. Otro punto fundamental tiene que ver con la posibilidad de reconocer que aprendemos no cosas aisladas. O sea, eso es muy importante. O sea, no vamos aprendiendo sobre los ajolotes y luego sobre la lengua maya y luego sobre los números y luego sobre no sé, sobre las familias. Vamos aprendiendo en grupo, ¿sí? Aprendemos sobre los lenguajes, a lo mejor sobre los lenguajes en esa región y aprendemos mucho sobre el lenguaje. Esto es algo muy importante y esa es una carencia del libro de texto. Si ustedes revisan, por ejemplo, el de Nuestros Saberes, Nuestros Saberes tiene un universo de contenidos esparcidos en el libro que un maestro me decía, es como si hubieras tomado unas canicas de colores y las avientas. Él es hijo de campesinos, dice, donde mi abuelo guardaba el maíz y avientas las canicas ahí y hay que buscarlas. Entonces, bueno, pues eso no se puede hacer. Yo creo que un ordenamiento de ciertos campos de contenidos que ya se ha hecho, o sea, tuvimos los libros, cuando estábamos hablando de la articulación de las asignaturas, tuvimos los libros integrados y los libros integrados se enfocaban a temáticas particulares, a trabajarlas profundamente. Estos libros no lo tienen y eso es algo importante que hay que hacer. ¿Por qué? Porque así aprendemos. Si vamos con un grupo de estudiantes o un grupo de profes, los profes retoman el asunto de la diversidad cultural, como pasó con la maestra de la escuela, el maestro Pedro, y tomó ese asunto de la diversidad cultural y profundizó en ello. Y los niños empezaron a hablar de los mayas y a lo mejor hablaron de los tzotziles o no sé quién más, pero hablan de campos de interés. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo, eso estaba desde la escuela de John Dewey y bueno, hay quien reconoce que esa escuela de John Dewey le permitió formar un pensamiento articulado. Creo que es algo muy importante. Es fundamental reconocer que esos campos de saber van a ser un ámbito que captura el interés del grupo y le permite profundizar, ¿sí?
y este ordenamiento conceptual, que no necesariamente son las asignaturas, pueden ser las temáticas, tiene que estar ordenado para poderlo trabajar. Porque es así como funciona. La epistemología lo muestra con claridad. Funcionamos por esos campos de conocimiento y vamos profundizando en ellos y podemos luego pasar a otro, pero no brincamos de uno a otro. Entonces yo creo que eso es algo importante reconocer. Y bueno, el otro tiene que ver con la evaluación. O sea, los libros de texto y la nueva escuela mexicana se plantearon una forma diferente de evaluar. No está. O sea, la realidad es que acabamos de ver el acuerdo de evaluación, repite exactamente lo mismo que lo anterior, diciendo que van a hacer algunas anotaciones cualitativas en el caso de primaria, en el caso de secundaria se conserva casi la misma estructura, en los campos formativos. Y yo me pregunto cómo le van a hacer los profes de secundaria para poder decidir qué ponen en cada campo formativo. Yo he dicho una idea muy audaz que a veces la gente brinca un poco. Yo creo que si quisiéramos hacer una evaluación formativa, habría que desaparecer las calificaciones. Yo creo que uno de los puntos fundamentales tendría que ser con la posibilidad de reconocer en ese ámbito del saber qué le falta al chico, a la chica, a los estudiantes por trabajar y no cerrar. Se le pide a los docentes que hagan una evaluación formativa en donde el estudiante pueda participar y sea reflexivo, pero hay una calificación, perdón, una vez que yo tengo 6, no me interesa reflexionar sobre mi calificación. El 6 es lapidario, ahí se acabó el proceso. Entonces, habría que transformarlo. Yo creo que la nueva escuela mexicana, esta de ahora, recuperando lo que dice Luis, bueno, la de este tiempo, no reconoció eso. Y ese es un punto muy importante que permitiría trabajar en procesos de formación. Inclusive el nuevo acuerdo ya elimina la posibilidad de que el niño de segundo año pasara de grado, porque ya se puede reprobar a los niños de segundo año, ¿sí? Y antes no se podía. Entonces hay como retrocesos extrañísimos ahí en una declaratoria de un proceso de evaluación formativa como si nunca hubiera existido. Retomo lo que decía Luis, se dice que vamos a evaluar de manera diferente, formativamente, pero eso lo saben los anteriores programas con toda claridad y al contrario hay retrocesos. Yo creo que esas revisiones son fundamentales a hacer y yo invito a la autonomía de las escuelas, se declara, ¿no? Se dice que las escuelas son autónomas y los profes son autónomos, a que tomemos la palabra y digamos, ok, si somos autónomos y tenemos esa posibilidad, el proceso de evaluación tendría que ser desde este camino, el proceso de integración curricular tendría que ser así. Hay en los libros de texto materiales que se podrían profundizar muchísimo. Doy un ejemplo, en el caso de educación de género y educación para la equidad, yo creo que esta escuela mexicana tiene un reto muy importante. Con esta sociedad que tenemos externamente, ¿qué hacemos para cambiar un modelo patriarcal, hegemónico, impuesto sobre la escuela, que ha hecho que la escuela reproduzca modelos sociales que finalmente le impiden a un estudiante, al terminar educación básica, lo dice el perfil del estudiante que termina educación básica, pueda tomar decisiones en relación al respeto a sus derechos, como las toma en una sociedad patriarcal, en una sociedad que le impide esa autonomía. Entonces, yo creo que hay retos muy importantes que se tienen que retomar para que esto fructifique. Y tiene que ver con que la escuela se pueda plantear en esa decisión de autonomía en qué ámbitos tendría que profundizar y cómo retoma el Estado la visión de los maestros. Yo todavía no la veo, ¿eh? Yo todavía no veo la pregunta del Estado, de la Secretaría de Educación Pública, de la secretaria Leticia Ramírez, de cómo tomo la opinión de todos los maestros del país. No en una simulación de foros, como se hizo anteriormente, en serio. El profe de la Escuela Centauro del Norte de tercer año de Iztapalapa. Cómo eso que él dice respecto a lo que no tiene su libro se retoma. Porque hubo una simulación también en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, cuando se planteó que la sociedad podía participar para transformar el tercero constitucional. Lo que se dijo en la Cámara, yo estaba ahí, por eso lo digo, y no digo lo que yo dije, estoy hablando de muchos colegas que hablan, ¿dónde está en la ley? No está.
hubo un parlamento abierto. Sí, pero de nada sirve tener un parlamento abierto o un foro de consulta cuando eso no llega a aterrizar en lo concreto. Entonces, tendríamos que exigirle a la Secretaría de Educación Pública un espacio de investigación real de la práctica de los docentes para retomarlo y transformar los libros. Los libros tienen que ser transformados de manera permanente, porque es la práctica en las escuelas la que define si eso funciona o no. Me queda claro que es el maestro real. Y eso, hay instituciones en nuestro país, CONAFE es una de ellas, que tenía un espacio de investigación donde pedía a los instructores que le dijeran qué te funcionó de lo que te llevaste a tu aula, ahí hasta el último rincón del mundo, y eso cómo lo retomas. Y el departamento de investigación pequeñito, porque bueno, CONAFE no tenía una población tan grande, retomaba eso para transformar sus prácticas. Yo pregunto, ¿dónde está la instancia de la Secretaría de Educación Pública que va a retomar la práctica cotidiana de los maestros en los libros de texto, en los programas, en los grados escolares, en las fases, ¿sí? ¿Dónde va a retomar esos procesos de desarrollo que desde el programa tienen profundos desfases? Quienes hemos entrado profundamente a revisar los programas de la nueva escuela mexicana, encontramos desfases cuando se le pide a un niño del primero que haga un blog. O sea, primero de primaria, que haga una propuesta para el presidente municipal del pueblo sobre qué tiene que transformar en frente de la escuela. El niño de primero de primaria, de segundo de primaria, en serio, como lo que dice Luis, ¿por qué ese libro de primer año tiene tantísimos textos cuando esa criatura no sabe leer y escribir? Y quienes hemos trabajado con esos grados sabemos que tendría que ser de otra forma el libro de texto. No yo, los profes y las profesoras de primer grado, de segundo grado, lo saben perfectamente. Entonces, hay ahí todavía una tarea muy importante que, bueno, como sociedad que se encarga de la educación, como nos toca a las maestras y los maestros, tendríamos que exigirle a la Secretaría de Educación Pública que cumpla con eso, que retome en serio la voz de los maestros y las maestras. ¿Cuál va a ser el camino para retomarlos? No las simulaciones de los consejos técnicos de zona, sino un trabajo en serio de investigación respecto a lo que los maestros y las maestras vemos en los libros de texto.